copiar, pegar, listo, ya tengo el guión. Esta reseña tiene spoilers y si no la has visto ya estás advertido. Yo sé que en cuanto vean el título van a decir que yo soy una hater de Avatar, que no me gustó y pues ¿qué crees? Pues no, mi ciela. De hecho yo era una gran fan de Avatar y de hecho conseguí, pedí para una Navidad el DVD con versión extendida y con escenas extras y no sé qué otra cosa más. Y la vi una y otra y otra y otra y otra vez. Y fue una de las películas favoritas de toda mi vida. Entonces no soy una hater, al contrario, yo iba muy ilusionada con, eso sí, con muchas expectativas. Yo sé que la historia ni de la primera fue buena, no fue algo que no hayamos visto antes, pero aún así, no, yo me consideraría una gran fan de la primera película de Avatar. Esta película tardó 13 años en hacerse. La razón era porque en aquel entonces no había la tecnología que era necesaria para esta película. Pero vemos que al final solamente se enfocó en eso, en la pura tecnología. Es una copia exacta de la misma. Si ya viste la primera, ya viste esta. Mismo villano, misma historia, mismo conflicto, solamente que ahora en vez de querer explotar una de esas piedritas, ahora quieren explotar a esas ballenas gigantes. Pero es exactamente lo mismo. No cambió absolutamente nada. Pero ese no es el problema. A ver, yo no iba a ver Avatar por su gran historia. Yo iba a ver cuáles eran los efectos especiales tan innovadores que iban a revolucionar el cine. Entonces, ese no era el problema. La historia no es el problema. El problema es cuando empezó a existir tantas incoherencias en esta película. Y es que mis reacciones durante toda la película fueron más o menos así. El avatar de la doctora Grace tuvo una hija. ¿Cómo? Mira, quién sabe. Los caminos de Dios son misteriosos. Y hicieron un avatar del coronel y le implantaron sus memorias. ¿Cómo? Quién sabe. Quién sabe, nunca. No preguntes tú, disfrútalo. Los humanos se regresan a Pandora para volver a extraer recursos naturales de nuevo. El coronel tuvo un hijo a pesar de que siempre lo vimos bien inmerso en su trabajo y sin ningún interés amoroso. ¿What? Y es aquí cuando yo me pregunto, ¿cómo para qué esta segunda parte si todo lo vas a enfocar en los efectos especiales y no solo vas a dejar de lado la historia, sino que aparte la vas a ignorar completamente, vas a rellenar huecos a diestra y siniestra? Entonces, ¿cómo para qué? Llegó un momento en que cuando están aprendiendo a nadar, yo dije, esto es una clase de yoga. Y después dije, no, es un documental. Y es que sí debo de admitir que no todo fue malo. Creo que una de las razones por la que está recibiendo tan buenas críticas y yo soy ese negrito en el arroz es por los visuales. Son exquisitos, es una experiencia en el cine verdaderamente que no había visto yo en mi vida. Y yo con esto sí yo les quiero decir, vayan a verla. Sobre todo si pueden en IMAX, que creo que es donde se va a disfrutar un poquito más. Juzguen ustedes mismos. Y una de las razones, obvio, como ya habíamos dicho, en que tardó 13 años, fue porque no había la tecnología de antes, que en este caso esta película utiliza el motion capture, en donde se utilizan los cuerpos de los actores para darle vida a estos personajes hechos a computadora. El problema es de que en aquel entonces, 2009-2010, cuando se anunció la segunda película, no se podía hacer el motion capture bajo el agua. Entonces esto es lo que quería hacer James Cameron y pues tuvo que esperar a que la tecnología avanzara mucho más para lograr esto, y vaya que lo logró. Creo que es un genio logrando toda esta tecnología e innovando sobre todo.
Y debo admitir que sí tuvo partes interesantes, pero en mi caso ya estaba tan decepcionada del desmadre que habían hecho con el guión que cuando ya se llegaron a esas partes interesantes ya me habían perdido completamente. Ya estaba aburrida, ya estaba desinteresada, ya estaba decepcionada. Entonces fue muy difícil volver a captar mi atención, pero las últimas escenas sí fueron buenas. Y yo sé muy bien que sí es bastante difícil darle una continuidad a una película como lo fue Avatar. Es decir, qué tanto puedes explotar todo este tema de la naturaleza, pero solamente vean a Jurassic Park, que igual quiero hacer un paréntesis en que no fue la mejor, pero creo que supo darle un giro y una continuidad a su saga con la segunda película. Entonces, es lo mismo, o sea, ¿qué tanto puedes tú explotar un tema de dinosaurios? Entonces, de que había una forma, sí la había, simplemente no quiso, no sé qué pasó. Y es que esta película también se siente como si nos hubiera faltado una escena post créditos en la primera, porque como lo había dicho, el coronel en qué momento se enamoró. Y dijeras tú, bueno, un hombre tiene necesidades, eso sí yo se los acepto, ¿verdad? Todo mundo tenemos necesidad. Pero el coronel estaba consciente de que había tenido un hijo. Y es decir, en qué momento se dio a conocer que estaba casado, que tenía un interés amoroso. No tengo idea, no tengo idea. Y lo mismo pasa con la doctora Grace. Es decir, para en el momento en el que ella murió, pero su avatar no, su avatar ya estaba embarazada. Entonces, ¿en qué momento hubo algún acercamiento con alguien? Entonces, me pareció como que nos faltó algo aquí entre medio de estas dos. Y es que yo creo que pudieron hacer algo más interesante con la trama, como por ejemplo, no sé, los humanos regresan, pero ahora regresan a colonizar a los Na'vi y esclavizarlos. Ahora ya contaminaron cierta parte de Pandora y pues eso es lo que los está haciendo irse hacia el lado donde hay agua. No sé, o sea, hay un sinfín de cosas que se pueden tratar que es referente a la naturaleza porque de hecho está pasando. Creo que hubiera sido también muy padre ver algo así como que se están acabando el agua de Pandora, que de hecho es algo que sí está pasando en el mundo, sobre todo aquí ya en México, en ciertas partes de México ya se está acabando. Pero bueno, ¿quién es uno para decir? Si me preguntas cuál fue mejor, si la primera o esta, definitivamente yo te voy a decir que la primera. La primera tenía un soundtrack maravilloso, una canción con Leona Lewis, me parece. Buenísima. Un desarrollo de personaje, sobre todo el personaje de Jake Sully, a mí me gustó mucho. Un villano con una motivación común, pero decente. Y aquí nada, o sea, nada de eso hay. Y de hecho va como una hora de la película y tú todavía no distingues quién es el protagonista, quién es el que lleva esa tesis, quién lleva esos valores en la película. Ya hasta después de una hora tú dices, es este, Loak. Como decía, el soundtrack de esta no le llega ni a los talones a la primera. Yo recuerdo cuando en la primera película había una escena en donde Jake logró juntar a todas las tribus, todos los clanes para que pelearan en contra de los humanos para defender a Pandora. Y hubo un momento en donde ya iban perdiendo, pero en eso los animales también se unen a esta batalla. Y el soundtrack que ponen de fondo se me pone la piel chinita. Incluso el tema principal de la película, el de I See You, interpretado por Leona Lewis, tenía gran relevancia en cuanto a la película. Recordemos que I See You era como un saludo para los Na'vi. Y aquí sí debo de decir
el desarrollo de personaje de Jake Sully. Jake Sully a mí me gustó mucho porque a pesar de que era un personaje muy sencillo con motivaciones muy sencillas, estuvo muy bien escrito. Recordemos que él era un ex soldado, era un ex marín. Su hermano había fallecido, pero su hermano fue el que iba a tener este avatar. Pero como los avatar eran una inversión de millones y millones y millones de dólares, no querían desperdiciar eso, entonces llamaron a Jake para que ocupara su lugar. Sin embargo, lo llamaron sin ningún entrenamiento, casi prácticamente de que, oye, te presentas mañana. Y obviamente Jake no tenía esta misma mentalidad que los científicos, no tenía el mismo entrenamiento, por eso pasó todo lo que pasó en la primera, por su curiosidad, por su extrañeza a ver todo este mundo, incluso por volver a sentir que podía caminar. Entonces fue un desarrollo tan impresionante el cómo logró colarse con este pueblo Na'vi y al final de cuentas vino siendo ya no me acuerdo cómo se le decía, como al líder de la tribu, Tuluk Mactu. Y fue bastante interesante ver todo este recorrido del héroe que tuvo Jake. Cosa que creo que sí pasó un poco con Loak, pero no al nivel de Jake. Bueno, y lo bueno es que creo que sí deja el camino bastante bien establecido para las siguientes entregas, como por ejemplo la culpa de Loak por la muerte de su hermano, qué es lo que tiene Kiri, qué tipo de conexión tiene con Pandora. Creo que estaría bastante interesante explorarlas en las siguientes películas. Y yo por eso le voy a dar un 62. Una gran lástima porque yo sí le esperaba con muchas ansias, pero al final no logró cumplir mis expectativas y al contrario me decepcionó bastante. Eso sí, te recomiendo que si vas a ir a verla, no lleves expectativas tan altas como yo y nada más disfruta lo que estás viendo ahí en pantalla. Disfruta el 3D, el 4D, lo que tú quieras. Y con esto no los quiero dar a entender de que no la vayan a ver. Al contrario, espero que la vean y se formen su propia opinión. Y si ya la vieron, pues quiero que me digan si ustedes, a diferencia de mí, si lograron dejar de lado las expectativas y disfrutar de la película, o si fueron como yo, que de plano tenían muy altas expectativas y los decepcionó mucho la historia. Esto sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo en el siguiente video. Bye.